Bienvenidos de regreso aquí a su programa. Esto es Un Espacio para Ti por Radio Capital 830 AM. Y le tengo los datos que nos da López-Gatell todos los días de coronavirus. Tenemos en las últimas 24 horas 7,483 nuevos casos comprobados, un número alto, muy alto de casos comprobados para un total acumulado de 1,049,026 casos. Y tenemos un dato de defunciones, desafortunadas todas ellas, de 250, que es un dato bajo relativamente. La media, lo que venía siendo en todos los días. Un poquito bajillo, ¿no? Se escucha duro, se escucha crudo, pero es la media que hemos estado teniendo. Y un total acumulado de 101,926, ya es un número que se eleva cada vez más. Y tenemos por la vía telefónica a Marcos Marín, él es historiador. Hola Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Oye, pues para platicar sobre la Revolución Mexicana, que es un mundo la Revolución Mexicana desde el punto de vista histórico, pero cuéntanos primero, esa Revolución Mexicana, ¿qué es lo que quería Madero y por qué encuentra el terreno tan fértil después de Porfirio Díaz, que a mí me parece que fue un gran presidente en muchos sentidos? Quizá su error fue querer reelegirse a los 80 años, ¿no? No encontrar a la persona indicada para tomar su lugar. O cuéntanos, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Exactamente, y en eso se parece un poco a nuestra época. Por un lado se considera que Madero es parte de la misma élite porfiriana, pero no es esta élite de primera fila, sino es esta élite que también se siente merecedora de llegar al poder, y ante un Porfirio Díaz que se eterniza, pues hay que forzar un poquito las cosas por aquel lado. Y luego efectivamente un Porfirio Díaz que a los 80 años dice, bueno, aparte de que ya cambié la Constitución... Voy por otros 6, hazme favor. Voy por otros 6, ¿verdad? Y entonces con ganas de no soltar, y además unas elecciones, las del año 10, como las del 4, muy sucias, donde pues incluso el día de las elecciones ya Madero está en el bote, y pues él sale triunfante, y esto es lo que desencadena finalmente un hasta aquí para Porfirio Díaz, ¿no? Hay quien dice se debió haber retirado en 1900, hay quien piensa que simplemente no haber forzado todo en el año 10, pero lo hizo, y finalmente pues eso selló en buena medida pues no pasar a la historia como quizá hubiera merecido mejor haberlo hecho. ¿El pecado fue no conseguir un sucesor a modo? Un sucesor a modo, porque inclusive cuando se crea la vicepresidencia en el año 4 con Ramón Corral, simplemente era un repuesto por si algo pasaba, pero un hombre de muy bajo perfil, que no le haría jamás sombra a Porfirio Díaz. Y pues no hubo un sucesor. El propio Díaz era como Fidel Castro, se los quitaba de encima cada vez que sentía pasos en la azotea. Detenía a Bernardo Reyes, detenía a Limantura, a nadie los dejaba al final avanzar, ¿no? Hubo también una terquedad de decir me quedo, ¿no? O sea, ¿tú crees que sí quería irse en algún punto y no alargar todo este gobierno, todo este poder que tenía? La entrevista que tuvo con el periodista norteamericano. Claro, que con el periodista deja entrever, ¿no? Juega esta carta del posiblemente me voy, México ya está preparado para la democracia, y al final dice la crónica, ¿no? Llorando aceptó volver a quedarse otros 6 años, ¿no? Entonces era este juego de Díaz, me imagino que cuando la veía lejos decía, bueno, ya me voy, pero cuando ya la veía cerquita, decía, bueno, pues hubo otro un ratito, comentario, ¿no?, por ahí de Porfirio Díaz, después de medio perder la batalla de Chihuahua, ¿no? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. De Ciudad ¿sí? Juárez, dice él, me retiro y me voy del país para no provocar. Tengo las armas, tengo los soldados, tengo el dinero, porque además dejó dinero. Él es el único presidente, yo creo que en la historia de México, que dejó dinero en las arcas nacionales. Sí. Dijo, tengo todo eso, pero me retiro para que no haya más derramamiento de sangre, y se va. ¿Eso es cierto? Es correcto. En la carta de renuncia él justifica su salida diciendo me voy. Y es interesante porque efectivamente hay quien piensa que la revolución fue más sangrienta después de Díaz que contra el propio Porfirio Díaz, donde el levantamiento es relativamente tibio, porque incluso el 20 de noviembre del año 10 no pasó absolutamente nada. Tomamos la fecha emblemática porque eso decía el plan de San Luis. Convocaba un levantamiento 10 días antes de que él asumiera de nuevo la presidencia. El día y hora específico. Exacto, 6 de la tarde de un domingo, y esto yo siempre he pensado, esto demuestra que Madero no conocía a su pueblo,
¿quién a las 6 de la tarde un domingo hace algo, no? Es decir, como para pensar en el proyecto de la patria, no es la hora, ni es el día. Pero era parte del romanticismo de Madero, ¿no? De decir, bueno, pues el domingo a las 6 nos levantamos todos. Pues no, al final ni levantamiento ni nada. Pero quedó como la fecha emblemática. Ahora, Cera Díaz renuncia a la presidencia, y yo siempre hago notar este punto. Díaz renunció a todo, cargo, puesto, honores, porque si estás renunciando, renunciaste a todo. Esta cosa de traerlo a México con honores, me parece que no, porque él mismo renunció a los honores. Y debo decir algo, en más de 100 años, ningún gobierno, por muy revolucionario que fuera, prohibió la vuelta de Porfirio Díaz en una ley. A Alfonso XIII de España se le prohibió volver, a Iturbide se le prohibió volver, a Porfirio Díaz nadie. Con lo cual, él toda la vida ha podido volver. Nada más la pregunta es, ¿a quién le toca pagar el flete? Porque es ahí donde no nos ponemos de acuerdo. Pero encuentran a quién pagar el flete, si el flete es muy chiquito. Yo he ido a donde está enterrado Porfirio Díaz, sí, ahí en el cementerio, y la verdad es que tampoco es no es una refinería Dos Bocas, por ejemplo, ¿no? Es algo que con un container te lo traes. Que sigue el debate de si se regresa a lo que queda de Díaz a México o no, que inclusive la familia ha comentado que quieren que regrese a México. ¿Por qué no regresa Díaz? Yo creo que hay sus posturas. Una parte de la familia dice que vuelva tal cual, otros dicen con honores, casi con gran ceremonia en el Zócalo y el país de rodillas, y es ahí donde ellos mismos creo que no acaban de definir. Yo creo que no ha vuelto porque es el símbolo de la antirrevolución, no ha vuelto porque no ha habido quien se lo quiera traer y no se ponen de acuerdo en que. Yo pensando en alguna salida, debo decir lo siguiente: Díaz renunció a la presidencia y yo creo que a todo lo que conllevaba, honores de Estado a morir incluso, pero no renunció a ser militar. Él es general victorioso en guerra extranjera. Sí, con lo cual pienso, famosísimo, fue el que eliminó a los franceses finalmente. Exactamente. Entonces pienso que podría volver a México un batallón que haga unas salvas de honor en su momento de sepultura donde la familia Díaz lo quiera colocar. Creo que eso salvaría muy bien la situación, pero para unos es demasiado y para otros es muy poquito. Entonces creo que se va a quedar en París otro rato. Ahora, mientras nos ponemos de acuerdo. Sí tiene que ver con lo que nos han enseñado históricamente en las escuelas de que Porfirio Díaz era el malo, que era como nos lo vendían, o por lo menos con lo que creció mi generación y creció muchas generaciones, de que Díaz era el malo. Sí tiene que ver mucho con esa situación. ¿Y qué pasa después de que ya supuestamente nos levantamos en armas para la revolución y todo eso, y que viene un descontrol total en el gobierno? Uno era presidente, otro no, hubo presidentes que duraron un mes, una cosa por el estilo. Sí, oye, una mortalidad de arriba del 10%. Se murió más del 10% de la población. ¿Qué pasó? Es correcto, ¿verdad? Una muerte se calcula, ¿verdad? 1 millón de muertos en 10 años, que inclusive evita, y esto es bien interesante, evita que se efectúe el censo de 1920, que al final se hizo en el año 21, y nos acaba de pasar exactamente igual. Empezaba el censo del año 20, empieza la pandemia y se cancela todo. Hoy no sabemos cuántos mexicanos somos porque no se pudo hacer el censo. A ver si luego hay chance de reponerlo. Porque en 100 años no se había cancelado un censo religiosamente cada 10 años. Y en el caso que comentamos, la revolución se desboca cuando cada bando cree tener su mejor razón y su mejor apoyo popular, y lo único que provocó fue una confrontación brutal, donde al final, también hay que decirlo, ganará militarmente Carranza, derrotando primero a Zapata y luego derrotando a Villa. A Querétaro, hacer una nueva constitución, que no era el primer objetivo, sino solo reformar la constitución del 57, solo llegaron carrancistas. Yo como abogado leo en los libros de constitucional, es que fue todo México a Querétaro, no naranjas, solamente fueron los carrancistas. Sí se colaron las ideas de Zapata, se colaron 2 o 3 más, pero era un congreso, el de Querétaro, donde solo estaba el grupo vencedor, que fue el de Venustiano Carranza. O sea, realmente ganan los carrancistas, ni siquiera ganan los revolucionarios como tales, ¿no? Exactamente. Y Carranza con todavía una sombra de ser parte de la élite porfiriana, ¿verdad? Lo cual comprueba que es un choque entre la misma élite por ver quién va a dirigir al país. La muerte de Carranza en 1920 es el último golpe de Estado que México tuvo, efectivo. O sea, llevamos 100 años sin golpes de Estado. Hay un maximato, pero no eran golpes de Estado. Entonces, no eran golpes de Estado blandos, vamos a llamarlos así, ¿verdad? Entonces, nuestro país ha podido lograr 100 años de una estabilidad política después de un proceso traumático como fue la revolución. ¿Qué es lo que nos dejó como secuelas de la revolución? Un proceso democrático y un proceso político
más o menos real, ¿no? Hasta cierto punto. Exacto, y comparado con América Latina, pues estábamos en jauja, porque después, cuando se institucionalicen los partidos, sexenios que hasta el día de hoy se han cumplido, y si vemos las listas de presidentes allá abajo, en América Latina, aquello es un desgarriate comparado con la estabilidad mexicana. La revolución barrió dos cosas: los últimos estamentos coloniales, y cambió la mentalidad. Lo que vino después, el nacionalismo revolucionario, el reclamo de educación para todos, la salud, el bienestar colectivo y tal o cual, incluso la recuperación del indigenismo, que va a hacer que América Latina copie el Instituto Nacional de Antropología, o que copie derechos indígenas, o que copie el beneficio a la mujer y tal o cual. Se corta la llamada, Moy. De avanzada, bien que mal. Ahí está. Que de alguna manera seguimos pugnando por libertades, por igualdades y demás, pero siempre hay un ánimo como de sí se puede, y creo que esto nos lo dejó la propia revolución. Pues sí, la verdad es que cosas buenas y cosas malas de la Revolución Mexicana. Yo como que siento que pudo haber sido menos violenta, menos larga. Sí, también. Y que quizá si Porfirio Díaz, que sin duda traía un desarrollo económico, primero un desarrollo económico enorme, y segundo, en mi visión, fue el segundo creador de la patria, porque le da un sentimiento de mexicanidad a todos los mexicanos que no teníamos quizá antes de esas fechas, ¿no? Incluso pues, muchos trajeron un gobernante extranjero, muchos decidieron que era lo mejor traer a Maximiliano. Y ya Exacto. Con Porfirio Díaz se volvió algo imposible, ¿no? Ya México era México, tenía un gran lugar en el mundo, y después pues se cortó, y lo bueno y lo malo lo quitaron. Exactamente. A nuestro país le costó hasta 1940 recuperar las cifras de 1910, o sea, con la riqueza que había y la población que había, 30 años. Esto nos hace pensar, bueno, si hubiera un impuesto de esa naturaleza, ¿cuánto nos costaría recuperarlo? Pues de entrada dicen que lo que está pasando este año y el pasado son 5 años más. Pero bueno, ojalá y no vengan otras cosas de tema político, ¿no? Y obviamente nos obliga también a recordarnos por qué México a veces no ha secundado el 68, los zapatistas, incluso otro tipo de malestares. Yo creo que porque la revolución fue traumática, y en la genética nos queda la idea de mejor negociemos, ¿no? Tratemos de evitar la confrontación militar, ¿no? Creo que finalmente en la genética no hacía falta haberla vivido, la revolución, como para decir, optemos por otras vías, ¿no? Tienes toda la razón. Oye, pues realmente hay mucho que hablar, muchas mentiras que nos contaron en la primaria. Sí. Hay que revisar otra vez eso, claro, es verdad. Y que yo creo que empecemos por la verdad, que es lo que nos estás diciendo aquí en el radio, y desafortunadamente el tiempo también es otra verdad que nos llega, pero te invitamos a que en el futuro volvamos a platicar de más temas de la historia nacional. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy buenas noches a todos, y muchas gracias por la invitación. Nos vamos a un corte breve, regresamos.